Hay cosas que cuando se deterioran y mueren ofrecen un espectáculo de belleza increíble, como las hojas cuando empiezan a desprenderse de los árboles en otoño y crean esta alfombra de colores ocre, rojizos, amarillo. Luego poco a poco empiezan a descomponerse y de ellas vienen pues sustancias que nutren el suelo y reciclan la nueva vida. En cambio pareciera que con las obras de los seres humanos no sucede así. La cantidad de basura que creamos, las destrucciones que dejamos a nuestro paso de selvas, bosques, ciudades enteras que quedan en ruinas con bombardeos absurdos. Pienso esto mientras veo el documental de David Attenborough, Una vida en nuestro planeta. Y entonces pienso si la humanidad morirá bonito, si acaso nos vamos a extinguir y vamos a dejar un legado nutritivo al suelo que nos sostiene. Y esto me hace recordar una entrevista que hay en YouTube del escritor Mario Mendoza, escritor colombiano, en el que dice que hay muchas maneras de morir y que en realidad los seres humanos estamos muriendo todo el tiempo porque nos gastamos la vida de tanto usarla. Entonces lo mejor que podemos hacer es morirnos, reinventarnos en otras categorías, en otros deseos, en otros gustos, incluso en otras formas de amar. Y dice que a lo largo de la vida hay que aprender a morir muchas veces, o de lo contrario, uno comienza a repetirse, como en esa especie de basura o escombrera o vertedero de una personalidad que ya está caduca. El episodio de hoy va un poco de esto, de las muchas maneras que hay de morirse, de las muertes chiquiticas, de los ciclos. Incluso hablamos del ciclo menstrual como ejemplo, pero va también de la muerte, de ese tema a veces oscuro y al que le tenemos tanto miedo, pero que en el fondo es tan hermoso como ese espectáculo de las hojas de los árboles en otoño. Conversaciones con gente normal. Amigas, amigos, apasionados, expertos o no, ¿qué importa? En el fondo todos tenemos algo para decir porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hoy me acompaña Carolina Ramírez, una gran amiga y terapeuta. Ella se describe a sí misma como una viajera entre mundos porque siempre se ha sentido parte de dos mundos aparentemente contrarios. Tiene una atracción inexplicable por las artes, la música y la intuición, y por otro lado, una curiosidad infinita por la ciencia y las leyes universales que nos rigen. Recibió una educación Waldorf, es ingeniera química y cuando se encontraba en Holanda haciendo un doctorado, apareció en su camino una formación en terapias energéticas al vientre con Miranda Gray en Noruega, y desde entonces acompaña procesos y terapias de sanación y conexión femenina enfocados en el reconocimiento del poder que nuestro vientre femenino alberga, el poder cíclico de la vida, la muerte, la transformación. Caro ama viajar en tren y mirar por la ventana. Le gusta viajar largo, sin reservas en hoteles ni hostales, sino más bien irse encontrando las cosas por el camino. No le gusta despertarse con el sonido de la alarma ni el olor del melón, pero le gusta el olor de los domingos porque la transportan a su niñez, al olor del maíz molido, de las arepas hechas en casa. Prefiere darle la cara a la lluvia mientras cae
en lugar de utilizar paraguas, no le gusta el café ni el alcohol, aunque puede hacer una excepción para un buen vino. Le gustan los libros y las palabras, en especial la palabra sentire en italiano, que significa escuchar. Y esa palabra le recuerda a su abuela que decía, no la he sentido, para expresar que no había escuchado llegar a alguien a la casa. Caro, ¿cómo te trata la vida hoy? ¿En qué estás? ¿En qué estás hoy en este presente? ¡Wow, Caro! O sea, casi se me salió una lágrima mientras te escuchaba. Me transportaste a los domingos, me transportaste a cada una de esas palabras que fuiste saboreando para contar quién soy. Muchas gracias. Estoy en este momento sintiendo justo eso con lo que terminaste, esa posibilidad de escuchar, de sentir y de sentirnos. Yo siempre he sentido especial atracción por la etimología de las palabras, por el origen, la raíz de las cosas y sobre todo por los mitos, como los mitos griegos estos que estudiábamos en el colegio. Y justamente quería empezar como trayendo aquí el mito de Perséfone, que ilustra mucho esto de lo que vamos a hablar, de nuestros ciclos vitales. Entonces el mito dice que un día Perséfone, que es la hija de Zeus y Demeter, estaba en el bosque con sus amigas ninfas, brujas, magas, y de repente se abrió como una grieta enorme en la tierra y apareció Hades, que es el guardián del inframundo, y se la robó. La raptó, se la llevó con ella, ni siquiera le preguntó, y bueno, se la llevó como al útero de la tierra. Entonces su madre, Demeter, que es la diosa de la agricultura, de la fertilidad, se quedó sumida en una profunda tristeza y con ella, pues la naturaleza, que es como una extensión de Demeter, entró en un invierno vital, total, entró en un invierno creativo en el que no se cosechaba nada ni florecía absolutamente nada. Por eso Zeus llega a un acuerdo con Hades y le dice, mi mujer Demeter está sumamente triste, entonces lleguemos al acuerdo de que una vez al año vas a dejar que Perséfone regrese del inframundo. Y bueno, llegaron a este acuerdo, entonces así ella comienza a pasar unas temporadas en la superficie y otras en el inframundo con Hades. Entonces cuando Perséfone sube y se reúne con su madre, se hace la luz. Todo empieza a florecer, todo da frutos, llega la primavera, todo se pone bonito, colorido, hasta el verano. Y cuando ella se va, llega el otoño, llega el invierno. Entonces este mito siempre me ha parecido hermoso porque de una vamos intuyendo que no nos habla solamente de las estaciones del año, sino que nos habla de algo que nuestros antepasados más remotos ya habían notado, y es el ritmo natural de la vida, muerte, vida. Y nos habla de algo todavía más hermoso, y es de los ciclos de nosotras, tan increíblemente parecidos a los ciclos de la luna. Y en fin, entonces yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de todos estos ciclos? ¿Cuál es el sentido de este baile, de ese ritmo? Justo siento que la invitación de los ciclos va siendo permitirnos ir descubriendo ese sentido. Ahí cuando me preguntas qué sentido tiene esto, esta danza, ¿no? Creo que es justamente ese, el de no darle un sentido a, sino ir descubriendo el sentido a medida que vamos caminando en la vida, muerte, vida. Uh-huh. Y cómo este mito nos cuenta y nos recuerda. Yo siento a veces que las palabras nos van tocando el hombro y nos dicen como hay algo que hemos dejado de lado y nos lo traen de nuevo, y en este caso en gran parte es la muerte. Y como cuando Demeter pierde a Perséfone, es como si nos tocaran el hombro y nos dijeran, es que no es solo
de vida que está hecha la vida, es también de muerte, y es también de muerte que se alimenta la vida, ¿no? Es también de esa posibilidad de ir al inframundo de Perséfone, que en la ausencia se siente este invierno en toda la humanidad, y se siente la ausencia del sol, y entonces se rescata en ese pacto que hacen estos grandes dioses para que la humanidad tenga primavera y tenga la posibilidad de nacer de nuevo, pero entonces viene ese nacimiento desde el inframundo. Es que la mitología es hermosa porque nos lo pone de manera muy gráfica, y nos cuenta eso que a veces nos cuesta tanto comprender, cómo está en nuestro interior. Entonces, ahí en tu pregunta me conecto mucho con esto de darle sentido a todo, ¿no? Esto tiene que tener un sentido, pero entonces en lugar de permitirnos abrirnos espacio para irlo descubriendo como en una especie de experimento humano que somos, se lo ponemos y resulta que esos sentidos se nos van cayendo, porque claro, a medida que vamos viviendo, vamos descubriendo que esos ya no tienen tanta validez y entonces se nos van cayendo. Entonces creo que un gran sentido de estos ciclos es invitarnos a seguirnos descubriendo en lo que vamos siendo, y voy a esa palabra como un presente continuo, ¿cierto? Ir siendo, Sí. porque nos considero una obra no acabada, y precisamente por eso venimos a vivirnos, pues porque a medida que vamos caminando, vamos notando que van surgiendo diferentes cosas que no creíamos que teníamos o que no sabíamos que teníamos. Y gran parte es, por ejemplo, toda esa muerte que hay adentro y que se refleja en el mundo, y que nos pone a hacer pausas. Sí, yo siento en particular con esto de ser mujer, porque bueno, o sea, yo sentiría que si un hombre está escuchando este episodio, pues de alguna manera también podría conectarse con sus propios ciclos vitales, porque definitivamente todos y todas vamos siendo, ¿cierto? Uh-huh. Siento también como que somos muchas mujeres al tiempo. Yo creo que eso es lo más difícil de ser mujer. O sea, como todas esas mujeres que se aparecen y que a veces no sabemos cómo diferenciarlas y decir, bueno, hoy estoy siendo esta Carolina. Y tú enseñas justamente cómo ir reconociéndonos con los ciclos. Yo he tenido la oportunidad pues como de tener conversaciones terapéuticas contigo acerca de este tema. Hay algo muy interesante y es justamente aprender a regular la energía, ¿cierto? Como que hay un momento en que sí tenemos esa energía de la que hablé al principio, así como en chiste de soy la mujer súper poderosa, 24/7 y Todos los días de mi vida, todos los días los de mi vida. 85 años de la vida. Y entonces el día, o sea, hay momentos en que de verdad nos creemos que somos esa mujer todo el año e intentamos como meternos en el traje de la femme fatal cuando en realidad deberíamos ponernos la pijama y ponernos a ver Bridget Jones con un cólico menstrual y es como, ¿cómo reconocer eso? O sea, ¿cómo reconocer en qué mujer estoy o por lo menos cómo abrazar mucho más fácil como esa aceptación de quién soy hoy? En medio de toda la vorágine, diría yo, de vida en la que nos vamos metiendo, se nos olvida abrir espacio para ir siendo, y eso significa y exige sentirnos. Y hay algo muy claro y muy preciso en nuestro organismo, y es el ciclo menstrual, del que yo me he ido dando cuenta, que voy teniendo conversaciones con diferentes mujeres, con amigas del alma como tú, que solo vamos al ciclo cuando nos llama un evento
fuera de lo común, ¿cierto? Cuando hay un dolor excesivo, cuando tenemos problemas para quedar en embarazos y queremos hijos, eh, cuando no nos llega por mucho tiempo. Cuando hay Pero de resto, menopausia. cuando hay menopausia, exacto, como cuando hay eventos así extraordinarios o preocupantes, pero de resto no, nunca vamos a nuestro cuerpo a través de este ciclo que es, o sea, cuando yo empecé a estudiar esto, dije que es esta maravilla, porque yo vengo de este mundo de la ingeniería química, que es ingeniería de los procesos, ¿cierto? Los procesos vistos mucho desde una planta, no sé, para hacer cemento o alimentos, en fin, pero voy llegando y la vida me va guiando hacia los procesos en el cuerpo y cuando llego a este proceso digo, esto es toda la ingeniería del mundo, o sea, esto Sí. es alquimia, ingeniería de procesos. Y entonces creo que ahí encuentro la manera de enlazar y tejer estos dos mundos y estos mundos opuestos de los que hablabas al principio. Y me voy dando cuenta que es que hemos hecho un imposible parar. O sea, no es posible parar, ¿cierto? Porque si paramos, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque si paramos, entonces no estamos consiguiendo las metas que tenemos, porque si paramos no estamos siendo productivas y bueno, viene todo un discurso de nuestra actualidad y del mundo que vamos viviendo, que deja a un lado la naturaleza que nos está llamando ciclo tras ciclo, mes a mes. Y cuando empiezo a adentrarme allí, veo que es que nuestro ciclo es una representación del universo, o sea, del planeta en que vivimos, porque en nuestro ciclo vivimos el invierno, la primavera, el verano, el otoño y volvemos al invierno. Y asimismo vivimos las 4 fases de la luna, creciente, luna llena, menguante y luna nueva. Y eso nos va hablando de cómo está dispuesta nuestra energía. Y cuando empiezo a reconocerlo desde la bioquímica, le encuentro todo el sentido porque es una danza entre unas hormonas que hacen que en una parte de nuestro ciclo tengamos un montón de energía, sintamos que podemos con el mundo entero. O sea, hay una parte de mi ciclo en el que yo agendo a todo el mundo, yo salgo a correr, entreno, cocino, mejor dicho, soy... Le digo sí a todo. No, le digo sí a todo. Y bueno, ya he ido aprendiendo y voy como calmándome cuando empiezo a agendar más de 2 semanas en adelante porque yo sé que mi energía va a cambiar. No sé qué va a cambiar en una manera muy específica porque siempre me voy descubriendo, ¿no? Okay. Y siempre nos vamos descubriendo y puede que cuando yo crea que voy a tener menos energía tenga ciertos picos que digo, wow, no, sí tenía, pero normalmente sí hay un bajón. Entonces yo lo que siempre les digo es, escúchenme y luego hagan control al suprimir para que vayan a sentirse, o sea, para que no sea una regla más, porque creo que es que ahí es donde nos hemos desconectado tanto. Vivimos tanto de las reglas y de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, como Caro dijo esto, en este momento no podría salir a correr. O como Caro dijo esto, en este momento tengo que salir a correr, pues puede que no. O sea, puede que uno de esos días, por lo que estás pasando, por las situaciones emocionales, por los eventos que estás afrontando en tu vida, supuestamente en teoría sería el de energía, pero necesites cama. Entonces, sí, siento que es desde ahí, claro, que es volver a sentirnos. Ahora, siguiendo con lo que te estaba contando, claro, sí, hay una hormona que es el estrógeno, que está al inicio de nuestro ciclo, o sea, cuando dejamos, más o menos entre que dejamos de sangrar y llegamos a la ovulación, ella empieza a crecer y esta hormona nos da esta sensación de superpoderes, o sea, ella ayuda para la producción de dopamina, de serotonina, entonces
Estos son neurotransmisores que nos ayudan a sentir placer, a sentir bienestar, y es una hormona muy, muy yang, o sea, imagínense la primavera, que todo empieza a brotar, que tiene fuerza. Solo imagínense por un segundo la fuerza que necesita una planta para romper el caparazón de su semilla y luego atravesar capas de tierra y Total. romper la superficie de la tierra. O sea, es toda esa fuerza que además se ha contenido en el invierno, porque no es que haya ausencia de vida, es que en la muerte la vida se gesta. Y entonces en la primavera rompe la tierra y se nos muestra. Eso pasa en nosotras. Entonces cuando menstruamos y sangramos, estamos en ese invierno donde no hay energía, y como dice Caro, hay energía de una anciana metida bajo las cobijas con un té, con un cólico, que ojalá no sea muy fuerte, que si es incapacitante no es normal, y que nos llama a eso, a, bueno, como esta mujer no para nunca en la vida, pues que sea el alcohólico el que la tire a la cama. Me Y, quedo mucho con esto, incluso de cuando conversamos acerca de mi ciclo, de cómo ir un poco como administrando de manera inteligente la energía, porque yo soy súper, yo a veces soy muy loca y como que no la administro bien, y cuando llego a esta época en que tengo menos energía quizá, todavía me uh-huh. encuentro con un montón de cosas agendadas y soy como, pero ¿por qué? O sea, Carolina, si no querés hacer esto en este momento. Entonces, claro, Total. con el tiempo es muy interesante conectarse con los ciclos, porque yo creo que aprendemos también a decir no, a poner límites, o sea, ponernos límites con nosotras, y de ahí en adelante, pues ponerlos también con el mundo. Cuando esta sensación, esta energía va creciendo, ¿cierto? Y tenemos tanta disponibilidad, ella llega a un pico, o sea, llega a un máximo, y después de un máximo lo único que viene es empezar a caer. Y es justo ahí donde tú dices, pucha, claro, yo agendé todo esto hace 2 semanas, que estaba así con toda esta capacidad, y Súper ahora, poderosa. ¿cómo es que yo ya desbarato todo? Porque me estoy dando cuenta que no. Y creo que también lo vamos caminando y lo vamos aprendiendo, porque entramos a una etapa que es el otoño, ¿cierto? Ese pico del que hablo, ese máximo es el verano, o la luna llena, toda la luz. Y luego entramos a este decaimiento, que es el otoño, o la luna menguante, y se habla pues de cómo la energía física va disminuyendo, pero hay una gran conexión con la energía intuitiva. Entonces, como ese viaje hacia el inframundo, hacia el interior, que nos permite en la disminución de la energía física hacer contacto con todo lo que hay adentro, con la emoción, con ese interior, con la oscuridad. Es una invitación a mirarnos con más tranquilidad, sin tanto contacto exterior. A veces estamos irritables y no es gratuito porque la energía no está tan dispuesta a sentarse con 10 amigos a conversar, o a estar pendiente del otro, sino que está más invitándonos a ir adentro. Y claro, en esta etapa que es de transición, como el otoño, no sé si se fijan, ahora tú que estás entrando a otoño, habrá unos días que parecen dejar rastros del verano, ¿no? Que uno dice como, ay, no se ha acabado, pero ya se siente un aire más frío, ya se siente cierta sensación de sí, el verano se está yendo. Nuestra energía hace lo mismo. A veces tenemos días como, ay no, todavía tengo esta energía, pero realmente ya está entrando el otoño, ya nos está diciendo que podemos estar más en contacto con ese interior que nos habla tanto desde lo intuitivo y no tanto desde lo racional. Entonces, claro, los pensamientos a veces pueden ser erráticos, no tan claros como en el inicio del ciclo, y estamos mucho más cercanas a ese sentido que a lo pensado de manera lógica. Y ahí vamos hacia la muerte, que es pues el invierno, ¿no?
Y tú hablas de algo que son los límites, que siento que es justo lo que nos trae la muerte y nos pone de frente. Y es también lo que como comunidad humana hemos querido evadir, ¿no? La muerte. Y cómo evadiendo la muerte, entonces sacamos del cuadro el otoño, porque es la transición hacia ella, y sin darnos cuenta le quitamos la fuerza a la primavera y al verano, y terminamos tan desconectadas de nuestro centro creador, que es el vientre, que ya ni encontramos nuestra capacidad creativa de vida. O sea, es que no sé si yo cada que hablo de esto como que no me cabe en la cabeza. No sé si todavía tenemos claro o hemos dimensionado que es que en nosotros se gesta la vida, o sea, se forma una vida. Pues que nosotras dos que estamos hablando aquí, que somos unas personas conformadas, que medimos más de 1,60. Yo no. Perdón. Yo dije, me voy a atrever, le voy a dar altura. Gracias, gracias por verme así. Pero que tenemos, es que yo pienso en lo que se forma en un vientre y luego las proporciones humanas que alcanzamos y digo, es impresionante, o sea, es increíble lo que se gesta ahí. Y toda esa fuerza que hay ahí para gestar una vida humana está disponible para que hagamos de nuestra vida una creación. Wow. Entonces, yo creo que ahí es donde estamos medio perdidas y perdidos, porque, claro, pues sin toda esa fuerza que, si notan, viene de la muerte, se pierde la vida. Y muchas veces intentamos como hacerle el quite o como esquivar esa época de inframundo o esa época de invierno, y percibimos el sangrado, el pelo reseco, la quietud, la irritabilidad, la invitación a la soledad, la poca energía. Lo percibimos como algo incómodo, como algo indeseable, como algo descartable, hasta vergonzoso, cuando en realidad es una tendencia natural para poder albergar lo que viene, para poder gestar lo que viene. Y a mí me parece muy bello esto del invierno o de la muerte, porque en general siento que hay cosas que solamente podemos ver desde la penumbra. La oscuridad justamente otorga otro tipo de visión, otro tipo de conciencia, si se quiere. Hay cosas que solamente podemos ver en la oscuridad. ¿Vos qué pensás? ¿Qué tipo de cosas se nos revelan en ese inframundo? Yo siento que en mis inviernos, además de mis inviernos de los ciclos, porque pues eso sucede en cada ciclo, ¿cierto? También he tenido inviernos en la vida y siento que en el invierno se ve algo que en la euforia del verano no he tenido tanto contacto con esa parte, y es la fragilidad de la vida. O sea, en el invierno siento que le he podido dar mucho más valor a la vida, o le he podido descubrir mucho más valor a la vida, porque la he sentido frágil, porque la he vuelto a ver finita, porque mis inviernos me han recordado que no tengo todo el tiempo, que tengo tiempo, que no tengo todas las posibilidades, que tengo posibilidades, que los recursos no son ilimitados, que hay un límite, y eso me ha invitado a hacer elecciones menos desde lo esperado y más desde mis propios pasos, con un montón de miedos, a muerta del susto, pero en ese valor que le he ido descubriendo, a esa fragilidad de la vida que llega y me recuerda como, es que estos pasos son finitos, pues entonces he vuelto a la responsabilidad de poder hacer elecciones más desde lo que me va dictando el corazón y la sensación y las mariposas en el estómago, que desde lo que supuestamente podría ser correcto.
hay como una frase que se repite mucho por ahí, o se la ha escuchado a muchas personas, o en películas, o en libros, y es que a uno en la vida lo único que lo cambia es el amor, la muerte o los hijos, ¿cierto? Sí. Y bueno, yo personalmente he experimentado el cambio de la vida más que a través del amor o de las historias de amor que sí que me la han cambiado, siento que a través de la muerte. Ha sido justamente la muerte de esa que estamos hablando, que la podemos extrapolar, por ejemplo, a las relaciones, o la Ujú. podemos extrapolar también como a la muerte misma de nuestros humanos amados, de nuestras familiares, de nuestros amigos. Esta oscuridad, digamos, yo recientemente la experimenté y tengo que decir que para mí fue súper importante leer a Clarisa Pincola en Mujeres que corren con los lobos, que nosotras dos pues tenemos ahí como mucha afinidad porque utilizamos este libro de Biblia, que yo creo que es como la Biblia de todas las mujeres. Y ahí hay un cuento que se llama La mujer esqueleto, que yo creo que a todas las personas que escuchen este episodio y estén atravesando como un final en la vida, sea cual sea, un final profesional, un final de etapa de la vida, un final de duelo, de lo que sea. Yo creo que este cuento de esta mujer es espectacular. Y para mí fue muy importante, por ejemplo, extrapolando la muerte a la relación de pareja, fue como realmente entregarme a la muerte de la relación y fue como dejarnos morir. O sea, la importancia de dejarse morir, de dejar morir una relación, pero dejar morir es también como con la esperanza de que, ay, y si acaso pasa esto, no, 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 esto es soltar hasta la esperanza, es como decir, chao, me fui, se fue. Y solo así hay espacio para que algo más se geste. Es impresionante. O sea, es que el único propósito de la vida, creo yo, digo, de la muerte, el único propósito de la muerte es poder crear espacio para poder comenzar de nuevo. Tal cual, Caro, es darnos espacio para ir siendo y esa posibilidad de crear espacio es permitirnos la muerte, porque en ese contacto con la muerte, cuando ya ni siquiera hay expectativas, hablando acá de las relaciones de pareja, entonces también se abre espacio para recibirme como soy y para recibir al otro como es hoy, ¿cierto? Reconociéndolo ahí, humano, en la humanidad que lo habita y reconociéndome en la humanidad que me habita cuando han muerto esas expectativas y entonces ya no queda más sino volver a la superficie y empezar a dejarnos abrazar por la vida que empiezan a hacer. Pero creo que hay que recorrer ese inframundo, o sea, hay que viajar en esas profundidades. Alguna vez una amiga me decía, vos sos, o sea, es que vos sos como de esos pececitos que uno se encuentra en las profundidades del mar con lamparita. Ese grado de Los profundidad peces sos vos. abisales. Yo no voy a la risa, yo como así, pero sí, y cuando hablabas de cómo nos cambia en la vida y nos transforma el amor, la muerte, los hijos, yo siento que me ha transformado la muerte con su presencia constante en mi vida, porque han sido muertes tras muertes y hoy me siento muy afortunada de poder haber vivido todas estas muertes por estar en una familia extensa y a la vez muy cercana. Y también cuando lo decías me resonó mucho que un gran amor me transformó y me sigue transformando mi vida desde su muerte. Es decir, la muerte de ese gran amor es la que más me ha transformado la vida, porque me ha mostrado, yo creo que la muerte nos desbarata los conceptos que tenemos o las concepciones sólidas y en piedra que hemos hecho y nos recuerda que la vida es de seguir cambiando.
Sí, porque digamos que la muerte justamente como nuevo comienzo es algo que no es que depare como un fin, es decir, a mí, yo he muerto muchas veces, porque todos morimos muchas veces a lo largo de la vida y justamente hay que aprender a morir. Nadie nos enseña eso, porque como en nuestra cultura huimos tanto de la muerte, pues no se nos enseña a morir. La muerte, por ejemplo, de alguien siempre viene a enseñarnos algo. Y en mi caso, a mí se me han muerto tres seres queridos, digamos, de mi familia nuclear, que son mis dos hermanos y mi padre, en momentos diferentes y no justamente en mi niñez, sino que fue una experiencia como que viví en la adolescencia y ya en mi edad adulta, pues he ido viviendo la muerte, nunca está una preparada para vivirla, pero sí creo que lo más espectacular que me ha pasado a mí en la vida ha sido entender que ellos vinieron a enseñarme más cosas con su muerte que incluso con su vida. Tengo muchos recuerdos maravillosos con mis hermanos, pero por ejemplo, mi papá, después de su muerte, ha sido la persona que más me ha acompañado con sus enseñanzas en los últimos periodos de mi vida. Mi hermano mayor, cuando murió, destapó una caja de Pandora espectacular en mi familia, luminosa, esto como que él muere y nosotros abrimos este regalo que deja su ausencia física y se nos ilumina la cara con el color del oro prácticamente, ¿cierto? Y es como lo que la muerte ha hecho en mi vida es justamente regalarme visión. Y yo creo que me ha regalado como dos visiones muy poderosas. Una profunda transformación mía como individua y como parte de una familia, una profunda transformación de mi familia y de la manera como nos relacionamos y un despertar espiritual. Yo creo que a la muerte le debo ese regalo. Sé que a muchas personas esto no les interesa, sé que hay personas que no conciben ni siquiera un centímetro de espiritualidad en su vida. Hay otras personas que sí como que despertamos esa dimensión y creo que ese ha sido ese regalo enorme que me ha dado la muerte, pasar por estas experiencias y poder como pasar por un proceso de revisión de la vida misma, que viene como a exponerse de una manera tan clara de que hay cosas que no, de las que no podemos escapar en esta vida, como es la impermanencia, pero también como es la compasión y como es el amor, ¿cierto? El amor de verdad Ujú. como una experiencia no física, no romántica, sino unificadora, ¿cierto? Mm. Entonces, ese es como lo que yo siento que estamos llamados como seres humanos a, a disponernos a morir y disponernos a revisar la muerte de otra manera, porque se nos enseña, por ejemplo, a llorar la muerte, pero yo creo que se nos enseña también como a llorarla mal, Mm. ¿cierto? Porque es como, ay, me duele. Pero es que es un dolor como todo limitante, como tienes que estar triste y tienes que revolcarte en este pantano que es el duelo, que uno se puede revolcar ahí perfectamente, hay que hacerlo, creo yo, pero también es un llanto luminoso, porque también es un llanto que viene como con un poder muy, muy reivindicativo de lo que es la vida misma y abre las puertas de valorar este instante que somos. Yo me acuerdo que cuando mi hermano mayor se murió, él se murió el día de mi cumpleaños 25 de manera súbita por su corazón. Y un mes después yo me tatué en mi muñeca izquierda la palabra hoy, porque solamente con su muerte yo comprendí que es lo único que tengo.
el haber visto a mi hermano desayunando, o sea, yo estaba desayunando y verlo, despertarse, darme los buenos días, yo salir de casa y ya no verlo más, vivo, pero a partir de ahí establecer con él una relación espectacular y entender que la muerte es sinónimo de vida, que es un poco como lo que me ha hecho a mí conversar de una manera como tan profunda contigo desde que te conocí. Sé que también como que la muerte te ha visitado de muchas maneras y también te ha ayudado como a mudar de piel, ¿no? Caro, sí, la muerte, esos regalos que tú dices que se abren, claro, al atravesar el lodo, porque es que no vamos a decir acá que no se llora y no se siente, claro que sí, y se atraviesa ese pantano y creo que en esa posibilidad de morir y de dejar la piel ahí, es que luego nos podemos mirar y decir, wow, estoy viva, o sea, sigo aquí. Y me hiciste pensar en las muertes de mi vida, en algunas, pues porque han sido muchas, pero hay un par que, claro, siempre llegan a lo profundo del corazón y creo que nos llevan a morir con ellas, con esas experiencias de muerte. Una fue la muerte de la hermana de mi abuela. Yo tuve un contacto con mi abuela muy profundo, muy cercano, siempre. Y su hermana, que era su mejor amiga, se muere cuando yo tenía 8 años. Y yo tengo esa mirada de mi abuela de desolación tatuada. O sea, yo la puedo ver cada vez que hablo de esto, como buscando en el piso algo que no se le había caído, intentando contenerse, sostenerse ahí en ese evento que la había desbaratado y verla a ella, esa fue mi primera experiencia a través de ella, eh, porque verla como rearmarse poco a poco y seguir encontrándole y descubriéndole el sentido a la vida, eh, me pareció absolutamente valiente. No se negó vivirlo, lo lloró, la acompañó. Creo que también la muerte es un proceso que viene con otoño incluido, entonces claro, siempre nos sorprende porque así sea una enfermedad terminal, o sea, como el caso de tu hermano que lo ves en la mañana y a la tarde ya súbitamente no está, siempre nos sorprende. Y en este caso con su hermana, pues fue un cáncer de mama y ella se dio la oportunidad de vivirlo con ella, o sea, de acompañarla, de estar ahí, de hacer ese proceso suyo y entonces cuando llega la muerte, que nos sorprende, claro, eh, se derrumba y en ese derrumbe de su vida empieza a encontrar la manera de seguirse armando y de visitar a sus hermanos y de disfrutárselos y de saboreárselos más. Yo siento que eso, de como saboreárselos porque es que me acaba de recordar esta muerte que lo que tenemos es hoy y que este saborcito se puede ir mañana. Y luego la muerte en mi vida que más duro me ha dado y que me llevó a mi inframundo fue la de ella precisamente, la de mi abuela. Se muere en el 2018 y la vida me da la maravillosa oportunidad de estar con ella el último mes. Yo llegaba de 2 años de no estar en el país, de haberme ido para Holanda y yo llegaba a estar acá supuestamente 2 meses y fueron los últimos de su vida. Eh, tuvo pues ese periodo en el que yo vi cómo de manera impresionante, abismal, se disminuyó su energía. O
sea, el primer día que yo llegué salimos a caminar, esa semana fuimos a tomarnos un café y yo a ella la amaba, de esos amores que vos coges a la persona y la abrazas y la querés espichar. Así, yo la cogía y me decía, me estás viendo muy duro, y yo, de esos amores que uno solo expresa con un abrazo, rompe costillas. Y, y ver cómo su luz se fue disminuyendo, se fue apagando. Eh, Fue un camino en el que pues siempre estuve ahí, sabes que me contactó mucho con esa firmeza interior, con esa posibilidad de ser centro, porque en mi familia ella era centro, entonces se nos estaba derrumbando el centro. Y mi familia es muy fuerte, pero pues si no nos permitíamos morir ahí, nos íbamos a derrumbar todos para siempre. Y permitirme morir ahí con ella me dio la posibilidad de empezar a descubrir un montón de cosas después de su muerte. Y una de ellas es que cuando un ser con esa conexión con nosotros se va, empieza a invitarnos a esa fuerza unificadora de la que hablabas, Caro, del amor, de ese amor que sigue, pues porque yo a mi abuela la voy a amar siempre, y que sigue para invitarnos a ser en nosotros lo que esa presencia era y ya no está, para unificar en nosotros un pedacito como de esa luz que nos traía esa presencia, que nos traía la vida a través de esa presencia. Y como ya ese ser no está, entonces creo que su muerte nos dice ahora, intégralo tú, en ti, para ti. Y yo creo que cuando hablas de las Uf, enseñanzas de tu padre, es eso, es como eso. ahora sé tú lo que yo era en Ujú. ti. Exacto, o sea, es que es realmente integrar. O Ujú, sea, ya como que, o sea, uno como que va justamente integrando esos fragmentos porque claro, si se supone que somos una sola cosa, ujú. estamos como fragmentadas, como un espejo roto, ¿no? Como este montón de pedacitos que somos y nos vamos encontrando con esos pedacitos en forma de amistades, en forma de enemigos, en forma de familiares, en forma de amores, de desamores. Y yo siento que la muerte lo que hace es, en lugar de separarnos, justamente nos vuelve a unir. Y yo te puedo decir que cuando yo me veo al espejo, yo también veo a mi papá. Claro, y como ese es el límite, ¿no? Es el límite de la vida como la conocemos, recorrida en esta tierra, como nos devuelve a nuestros límites y a nuestra propia finitud. Es que creo que por eso es que nos confronta tanto, porque nos recuerda lo que vivimos evadiendo, y es que somos seres finitos. Y yo te puedo decir que hubo un día en el que yo me levanto y me miro y digo, sobreviví, o sea, salí al otro lado. A mí me costaba pararme de la cama, yo tuve días en los que abría los ojos y decía, de verdad otra vez, o sea, es en serio que volví a abrir los ojos. Por ejemplo, con los duelos, siempre te he tendido como a hacer el duelo tardío. O sea, como Ujú. que al tiempo vengo a caer en cuenta que perdí un hermano, que perdí un padre, así me pasó. Pero que pasó, pasó, y lo recibí así como una ola, con los brazos abiertos, como acá estoy, listo, acá estoy. De esas que le atraviesan a uno el pecho y ya, uno no tiene otra opción, o sea, uno no le da la espalda ni la esquiva, nada, dale, y le pegan a uno con toda. Realmente el dolor no es un dolor de la ausencia de su presencia, sino más bien de la ausencia de las oportunidades infinitas con esa presencia, ¿cierto? Porque mientras estamos acá, parece que tuviéramos oportunidades infinitas de llamarnos, de vernos, de hablarnos, y la muerte llega y nos dice, se acabaron las oportunidades infinitas. Entonces, en ese dolor reconocí eso, me está doliendo la imposibilidad de tener más oportunidades. No sé si te has visto The Midnight Gospel, que es como una serie de Netflix. Y esto es de un podcaster
intergaláctico que va viajando por mundos a hacer entrevistas para su podcast. Y hay un episodio que es sobre la muerte. O sea, él se encuentra con la muerte y entrevista a la muerte para su podcast. Entonces hay un momento en el que él, que se llama Clancy, le pregunta como, ¿tienes algún consejo para nuestros oyentes de cómo lidiar con la muerte en sus vidas? La muerte le responde, lo mejor que puedes hacer por ti mismo en toda tu vida es estar presente. Y hay otra cosa que esta serie reivindica mucho en uno de los episodios, y es en uno que hablan sobre el budismo, que el budismo concibe el alma como un ave, y entonces tú en cada reencarnación tienes que ir como a una balanza que lo que hace es te quitan una pluma y te ponen en esta balanza la pluma a un lado y tú al otro, y si tú pesas más que la pluma, pues vuelves a reencarnar porque todavía tienes como un karma pendiente, hasta que esa ave del alma aprenda a ser ligera. Entonces le va poniendo como muchas pruebas durante su vida al personaje espectaculares. Yo creo que es mi episodio favorito, el del budismo, pero está muy relacionado con la gran pregunta, como dices tú, la gran pregunta que deja la muerte, porque creo que la muerte, ya sea la de nuestros ciclos, ya sea la de un invierno creativo, ya sea la muerte de una pareja, de una relación, incluso de una amistad, ¿cierto? O ya sea la muerte como señora muerte, ¿cierto? Nos invita a hacer balances, a aceptar nuestros errores, a corregirnos, a darnos oportunidades, a volver a empezar, a terminar lo que está por terminarse, descansar en esta idea preciosa de que siempre de la muerte va a venir vida y siempre de la vida va a venir muerte. Enlaza justo el budismo con la invitación a estar presente de la muerte, ¿no? Como es su gran consejo, porque claro, en esa llegada de esta señora muerte, donde se acaban las oportunidades, entonces lo más sensato es estar presente en cada una de las que tenemos, a ser cada vez más nosotros mismos, a poder ir siendo cada vez más sí mismo, sí misma. En la medida que se va quitando más trajes, entonces es más liviana y llega a pesar menos que la pluma. Darnos la posibilidad de ir siendo cada vez más parecidos a nosotras mismas, y por eso morimos tantas veces en la vida humana, pues por eso tenemos rupturas que nos desangran el corazón con nuestras parejas, por eso tenemos rupturas con amigos que creemos que nunca vamos a dejar de ver, por eso se nos van seres que amamos, seres queridos, y se nos mueren, porque así como habrá tantas vidas y experiencias álmicas, aquí hay muchas muertes y muchos renacimientos humanos. Que vivan las muertes chiquiticas. Que vivan las muertes chiquititas. Bueno, tal cual, Caro. Comencé diciendo que eres una viajera entre mundos, entre dos mundos, y yo creo que puedo cerrar diciéndolo de esa manera, que somos también esos dos mundos, ¿cierto? Ese mundo oscuro, tenebroso, de muerte, que nos han pintado como el final definitivo de las relaciones, de la personalidad, de las oportunidades, de la vida misma, de las cosas. Y esa luminosidad con que la tierra recibe nuevas semillas, esa luminosidad de la primavera, esa luminosidad y esos colores con que empezamos nuevos proyectos, o con el que empezamos nuestro ciclo como Femme Fatale. Y se pueden unir, ¿cierto? Somos todo eso, se pueden unir porque somos ciclo finalmente, somos ciclos de vida, muerte, vida. Bueno, para finalizar, te hago la pregunta del millón de este podcast. Y es, ¿qué le da cuerda a tu mundo? Uy, le da cuerda la posibilidad de tener estas conversaciones, de explorarme como un experimento humano, de explorarme desde lo sentido, desde lo experimentado, desde lo saboreado, lo olido. La música le da cuerda, las letras le da cuerda, mucha cuerda, las letras leídas y las letras escritas.
Hermann Hesse, en este poema que me encontró a mí, literalmente me encontró en una de mis grandes muertes, dice: así como toda flor se enmustia y toda juventud cede a la edad, así también florecen sucesivos los peldaños de la vida. A su tiempo flora toda sabiduría, toda virtud, mas no les es dado durar eternamente. Es menester que el corazón a cada llamamiento esté pronto al adiós y a comenzar de nuevo, esté dispuesto a darse animoso y sin duelos a nuevas y distintas ataduras. En el fondo de cada comienzo hay un hechizo que nos protege y nos ayuda a vivir. Debemos ir serenos y alegres por la tierra, atravesar espacio tras espacio sin aferrarnos a ninguno cual si fuera una patria. El espíritu universal no quiere encadenarnos, quiere que nos elevemos, que nos ensanchemos escalón tras escalón. Apenas hemos ganado intimidad en una morada y en un ambiente, ya todo empieza a languidecer. Solo quien está pronto a partir y peregrinar podrá eludir la parálisis que causa la costumbre. Aún la hora de la muerte acaso nos coloque frente a nuevos espacios que debamos andar. Las llamadas de la vida no acabarán jamás para nosotros. Ea pues, corazón, arriba, despídete, estás curado. Escalones, Hermann Hesse.